Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta tercera sesión de Seminario de las Religiones del Mundo, ahora con la Iglesia Ortodoxa Antioquiana. Y esta tarde me da mucho gusto que vaya a estar con nosotros el padre Emiliano Díaz, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Antioquiana de México, presbítero confesor de la Catedral de San Pedro y San Pablo en el Estado de México, rector de la Misión de San Marcos en Aguascalientes hasta el año 2016. Él es casado, tiene 3 hijos y pues es una muy sintetizada semblanza de lo mucho que nos va a aportar esta tarde el padre Emiliano. Padre, nos alegra mucho que esté con nosotros. Ya puede compartir pantalla si va a usar, ya está habilitada. Y nos alegra mucho pues que esté con nosotros. Tiene su micro apagado y todos los demás apaguen su micro para que no tengamos alguna obstrucción ahí de sonido involuntario, para que no vayamos a generar ahí un problemilla, ¿no? Entonces, padre Emiliano, muchísimas gracias y en nombre del Museo de Arte Sacro, está usted en su casa. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Bien, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre este tema que me encargaron, platicar con ustedes sobre el sacerdocio dentro de la Iglesia Ortodoxa. No sé si se está viendo ya la pantalla. ¿Ya se ve bien? ¿Se ve ahí la diapositiva? Sí, gracias. Perfectamente. Bien, entonces déjenme nada más controlar aquí porque no estoy muy acostumbrado al Zoom y de pronto me medio estorba un poquito esto. A ver, bueno, vamos a ponerlo. Ah, está, perfecto. Bueno. Entonces, bien, el sacerdocio dentro de la Iglesia Ortodoxa tiene varias consideraciones. Nosotros tenemos diferentes grados sacerdotales. Cada uno de estos grados tiene diferentes rangos eclesiásticos. Cada uno de estos rangos eclesiásticos y grados sacerdotales se distingue por diferentes ornamentos y nosotros tenemos diferentes modalidades de sacerdocio. Tenemos el sacerdocio monacal y el sacerdocio casado. La Iglesia Católica Romana comparte con nosotros muchas de estas cosas, incluyendo el sacerdocio casado, pero dentro de la Iglesia Ortodoxa el sacerdocio casado es bastante más numeroso. Todas las iglesias ortodoxas tienen un sacerdocio casado, la mayoría de los párrocos son sacerdotes casados, a diferencia de la Iglesia Católica Romana, que solamente acepta el sacerdocio casado entre los ritos orientales y en el diaconado permanente. Vamos a platicar un poquitín sobre algunas cosas que vienen en la Biblia, ¿verdad? Nosotros sabemos que existe este sacerdocio y tendríamos que buscar de dónde viene. Si nosotros leemos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo mismo es quien elige primero a sus apóstoles para que sean ellos los mediadores de la gracia de Dios, ¿verdad? Y estos apóstoles fueron asistidos después, a su vez, por obispos, presbíteros y diáconos. Cuando nosotros leemos las cartas de San Pablo, por ejemplo, donde se dirige al encargado, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso, o se dirige al guardián de la iglesia de Tesalónica, etcétera, está hablando justamente de los obispos. La palabra obispo viene del griego episkopos, que significa el que mira desde arriba, el supervisor o el guardián, ¿verdad? De manera que
Los guardianes de las comunidades cristianas en tiempos apostólicos eran estas personas que habían sido designadas por los apóstoles porque eran quienes mejor habían comprendido el evangelio y que tenían mayor sabiduría, ¿verdad? Estas personas que fueron designadas por los apóstoles como supervisores o como guardianes de la iglesia de cada lugar serán los obispos. Más tarde los obispos designarán, ¿verdad? Gente que les ayude, los diáconos, que será gente que se encargará de realizar los servicios que la iglesia da, que no tienen que ver directamente con la administración de los sacramentos. Y más tarde, conforme vayan creciendo las iglesias y se vuelvan más numerosas, va siendo necesario que el obispo delegue muchas de sus facultades a los presbíteros, que ya de por sí eran los ancianos y los padres espirituales que oraban por la comunidad y que servían de consejeros espirituales. Poco a poco irán recibiendo los diferentes encargos del obispo para cumplir con algunas cosas que el obispo no puede hacer en todos lados porque no puede estar en todas partes al mismo tiempo. De manera que así es como surge el sacerdocio dentro de la iglesia. El hombre está llamado desde antes de la caída, digamos, el ser humano está llamado desde antes de la caída a ofrecer su vida entera y ofrecer toda la naturaleza en acción de gracias a Dios. Pero el hombre cayó justamente porque no confió en Dios, ¿verdad? Y decidió confiar en su propio criterio. Y tras esta caída, el hombre quedó destituido de la posibilidad de distinguir entre lo que le convenía y no le convenía. Cayó en una profunda enfermedad que es, a final de cuentas, lo que traerá la muerte espiritual. Esta caída la tenemos todos los seres humanos, todos compartimos esta naturaleza caída y sufrimos de diferentes pasiones del alma, que en la Iglesia Católica se conocen como los pecados mortales y que o los pecados capitales, ¿verdad? Y que en nuestra iglesia y en nuestra tradición se conocen como las pasiones del alma, las 7 grandes pasiones del alma, que nosotros entendemos que son una enfermedad del alma, mortal por necesidad e incurable. Nosotros no podemos curarnos de estas enfermedades de ninguna manera. Es hasta que llega Cristo que nos redime. Cristo es entonces nuestro médico, nuestra medicina, y el cuerpo de Cristo es el hospital donde nosotros recibimos esta medicina. Cristo nos redime ofrendándose a sí mismo como sacrificio, siendo así, convirtiéndose así en el sumo sacerdote y en el único puente entre Dios y el hombre. Y es a través de este pontificado de Cristo como sumo sacerdote y como ofrenda perfecta a Dios que nosotros podemos ser sanados de nuestra enfermedad. De manera que el sacerdocio participa de este sacerdocio de Cristo y vamos a platicar un poquitín como este. Todos nosotros estamos llamados a entregarnos como ofrenda a Dios. Por eso dice San Pedro, y después San Pablo lo secunda, ¿verdad? Que somos un pueblo elegido por Dios, una nación santa de sacerdocio real. Somos sacerdotes reales, todos nosotros. Somos, por el simple hecho de ser cristianos, en Cristo tenemos un sacerdocio real. Somos profetas y somos reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. Eso es el cristiano en Cristo. Sin embargo, aparte de esto, esta gracia santificante que Dios nos otorga en virtud de su sacerdocio y de su sacrificio y de su resurrección, es transmitida primero a través de los apóstoles y después a través de los sacerdotes ordenados, porque el sacerdote ordenado tiene además la gracia del sacerdote que le ha sido impuesta a través de la imposición de las manos de su obispo, y eso lo establece como un pilar de la iglesia, un pilar de la comunidad, un pastor del rebaño de Dios,
maestro del pueblo de Dios y su cuidador. De esta manera, el sacerdocio es una diaconía, es un servicio que tiene Dios pensado, ¿verdad? Como todos los sacramentos, el Señor se vale de cosas muy simples. Para limpiarnos se vale de agua, para alimentarnos se vale de pan y de vino para hacer su cuerpo y su sangre. Para sanarnos se vale de su aceite, un aceite de oliva sencillito, nada, nada raro, nada difícil, todo fácil de conseguir. Y los sacerdotes son hombres que son tomados de la comunidad, son hombres comunes y corrientes que son tomados de la comunidad y que reciben la gracia del sacerdocio para un servicio especial que Dios quiere que le dé al pueblo. De tal manera que el clero, los sacerdotes, los diáconos, solamente pueden ejercer su sacerdocio y ejercer su ministerio siempre y cuando estén en comunión completa con su obispo, porque el obispo es, a final de cuentas, la cabeza de la comunidad. Él es, digamos, la fuente terrenal de la gracia que se recibe de Cristo. Ellos son los que reciben esta gracia de Cristo directamente y nosotros los sacerdotes y los diáconos participamos de esa gracia del obispo a través de estar en comunión con él. No sé si recuerden la sesión pasada cuando se platicó sobre la divina liturgia que se tiene que celebrar con un antimencio que es al mismo tiempo que es un purificador sobre el cual se celebra la divina liturgia, es también la licencia del sacerdote que viene con la firma del obispo que se le está autorizando a él para celebrar esa divina liturgia. Y de esa misma manera, todos los demás sacramentos y servicios que el sacerdote da dentro de la iglesia tienen que estar bendecidos por el obispo para que estos puedan tener eficacia y no le haga daño al sacerdote celebrarlos fuera de la comunión con el obispo. ¿De dónde sale? ¿De dónde salen los sacerdotes? ¿De dónde sacamos a los sacerdotes? Nosotros tenemos tradicionalmente dos grandes cementeras, dos grandes semilleros para tener candidatos al sacerdocio. Y estos dos semilleros se encuentran dentro de la iglesia durante la divina liturgia y durante la celebración de los diferentes oficios. El primero de ellos es el coro. Padre, perdón que lo interrumpa. ¿Será tan amable de poner la pantalla completa, por favor? Déjenme intentarlo. Como si fuera a presentar la presentación. Ahí se ve bien. Ahí ya está, perfecto, gracias. Perfectamente. Entonces, el primero de ellos es el coro. Y en este coro vamos a encontrar diferentes grados de servicio en este coro. Encontramos primero a los coristas, ¿verdad? Los miembros del coro en general. Tenemos a los cantores y por último tenemos al socrante o al canonarca, que es el cantor principal de cada coro. La iglesia ortodoxa típicamente consta de dos coros, un coro al norte y un coro al sur, y los que encabezan estos coros son los socrantes o los canonarcas. Estos socrantes y canonarcas tendrán entonces, todos ellos tienen diferentes grados o diferentes rangos eclesiales que no son ordenaciones sacerdotales, no son sacerdotes, sin embargo pertenecen a lo que se conoce como el clero menor. Entonces tenemos primero al cantor, que sería el miembro normal del coro, el corista, que sería el encargado, ¿verdad? Perdón, el corista primero, el cantor después, que sería el que tomaría en muchas ocasiones la iniciativa y canta algunos himnos en solitario, y por último el socrante o canonarca,
que es el que dirige estos coros. Dentro del altar tenemos también una serie de servicios que se van dando por parte de la gente que se acerca, pide bendición del sacerdote, pide bendición del obispo para comenzar a servir, recibe sus ornamentos especiales de servicio y conforme va creciendo y aprendiendo el servicio dentro del altar y conforme va adquiriendo madurez y seriedad, va pudiendo ir sirviendo en cosas cada vez más importantes. Entonces, el grado más sencillo, el grado más simple, es el del acólito, que ayuda cargando las velas, que ayuda llevando la cruz alta, que ayuda encendiendo las velas, encendiendo el incienso, acercándole las cosas a los sacerdotes. Luego tenemos el lector, que recibe una formación para poder leer canónicamente, porque ustedes saben que la liturgia ortodoxa es una liturgia cantada, con canto bizantino, que tiene sus peculiaridades, que tiene sus dificultades, y la salmodia que se requiere para poder leer las cartas apostólicas, pues requiere cierta formación y también requiere cierto grado de madurez espiritual. Y por último tenemos al hipodiácono. El hipodiácono es aquel jefe de acólitos que por su antigüedad, por su seriedad y por su cercanía con la iglesia, conoce mejor los oficios, sabe qué es lo que toca hacer, conoce todos los servicios y puede dirigir tanto a los acólitos como a los lectores dentro del servicio del altar. El socrante o el canonarca tienen entonces también un grado de clero menor de hipodiácono. El hipodiácono o subdiácono es entonces el grado que debe tener la persona que quiere aspirar a ser ordenado sacerdote dentro de la Iglesia Ortodoxa. El clero mayor consta básicamente de 3 órdenes sacerdotales, que serían el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El diaconado, tenemos aquí al centro a un diácono con sus ornamentos de diácono. El presbítero, que está acá a la izquierda, con sus ornamentos típicos del presbítero, ornamentos completos de presbítero. Y acá en la esquina, en la orilla, tenemos al obispo con sus ornamentos propios del obispo. El grado más alto del sacerdocio es entonces el episcopado, como decíamos hace ratito, y esta es la fuente de la gracia y la fuente del sacerdocio de todos los demás. Por ello, debe ser el centro y la cabeza de la iglesia, y todo mundo tiene que estar de acuerdo y en comunión con él. Bueno. Dice entonces San Ignacio de Antioquía: allí donde está el obispo está la comunidad, y donde está Cristo está también la iglesia. ¿Qué quiere decir entonces? Que es la cabeza y la fuente de la gracia de todos los servicios y de todos los sacramentos, y por lo tanto de todas las ordenaciones y todos los sacramentos que ofician los sacerdotes y diáconos. Por esta misma razón dice San Ignacio que el obispo es la cabeza de la iglesia, es el líder, el pastor y el administrador de ella, es el principal ministro de los sacramentos y es la imagen de Cristo durante la divina liturgia. El papel del obispo es el de ordenar, administrar todos los sacramentos, incluyendo la ordenación de los sacerdotes, la imposición de las manos, transmitiendo el Espíritu Santo, y la concesión de otras funciones a otras personas.
Labor del obispo es la consagración del Santo Crisma, la consagración de iglesias y de antimencios. Nadie más puede hacer todo esto que hace el obispo. Ningún sacerdote, por habilitado que esté, puede ordenar a otro sacerdote. Ningún sacerdote puede imponer sus manos y transmitir el Espíritu Santo, porque éste proviene de la imposición de manos del obispo. Tampoco le conviene o ni es labor del sacerdote conceder funciones a otros sacerdotes. No puede consagrar el Santo Crisma, puede administrarlo, pero no consagrarlo. Y obviamente no puede consagrar iglesias ni puede consagrar antimencios, porque estas son autorizaciones que el obispo da. Dentro del episcopado, entonces, tenemos 3 rangos clericales. El rango más alto, vamos mejor al revés, del más bajito al más alto. El obispo es entonces este sacerdote que cumple con la plenitud o tiene la plenitud de la gracia del sacerdocio de Cristo y que puede hacer todas estas funciones que acabamos de mencionar. Y después tenemos al arzobispo, que tiene la primera, digamos, la primera autoridad en una arquidiócesis. Las arquidiócesis son estos territorios en los cuales el arzobispo va a gobernar y va a tener autoridad sobre todos los demás obispos. No es una autoridad espiritual, digamos, sino que es una autoridad administrativa. Él tiene autoridad y tiene, digamos que tiene el poder disciplinario para encargarle a otros obispos que estén dentro de su territorio diferentes oficios y diferentes encargos. Y por último tenemos el grado de patriarca, el rango eclesial o clerical de patriarca, que se refiere a ser el presidente de la asamblea de los arzobispos de un mismo patriarcado. Nuestra iglesia, como platicó Sayedna en la primera sesión que tuvimos, se divide, o más bien se organiza en diferentes iglesias locales, diferentes patriarcados, diferentes iglesias nacionales y autocéfalas. Y cada una de estas iglesias se autogobierna mediante una asamblea de arzobispos. Esta asamblea de arzobispos es presidida por el patriarca, quien es a su vez otro arzobispo de la ciudad principal de la iglesia de la que se esté tratando. Me gustaría que vieran ustedes cómo en esta fotografía todos los obispos que vemos aquí tienen solamente una medallita. ¿Ya vieron? Más adelante vamos a platicar sobre los ornamentos y sobre las decoraciones que utiliza el clero y vamos a ver diferentes significados. Pero aquí quisiera yo que vieran ustedes que todos estos arzobispos tienen solamente una medallita. Cuando están dentro de su territorio y están celebrando o están en algún evento oficial, llevan 2. El obispo lleva solo una, que es una medallita de la Santísima Virgen, que se llama engolpion, y los arzobispos llevan el engolpion y también llevan una cruz pectoral. En este caso, todos los que están aquí reunidos llevan solo su engolpion, que es el símbolo de su episcopado, porque al estar en un territorio neutral, digamos que es la reunión de los arzobispos, ninguno es superior a los demás y por lo tanto todos son obispos comunes y corrientes. Esto es importante, nada más para señalar, ¿verdad?, que dentro de nuestra iglesia no existe la idea de que haya ningún ningún obispo que tenga una cualidad espiritual diferente a la de los demás. La Iglesia Católica Romana tiene este dogma de la infalibilidad papal, donde se declara, ¿verdad?, que el Papa cuenta con una asistencia especial del Espíritu Santo, lo que lo coloca en un rango diferente, ¿verdad?, del obispo común y corriente. Y por mucho que digan que es el primero entre los iguales, este dogma
de la infalibilidad papal lo coloca fuera de la categoría de los obispos y le da una categoría distinta, porque ningún otro obispo, según la doctrina católica romana, cuenta con la asistencia del Espíritu Santo como la que tiene el Papa. Nosotros no, nosotros pensamos que la infalibilidad la da el Espíritu Santo a la reunión sinodal en oración. Cuando los arzobispos se reúnen todos en oración para tomar una decisión, el Espíritu Santo los asiste y les confiere infalibilidad a todos. Esto podemos verlo nosotros a lo largo de la historia, cómo se han reunido sínodos y cuando se han querido tomar decisiones que son contrarias a la fe, hay algunos que toman las decisiones, pero la mayoría se separa. Inclusive ha habido ocasiones en que la mayoría está equivocada y hay un grupo de 3 o 4 arzobispos que se salen del sínodo, condenan el sínodo y después reciben el apoyo del pueblo y de los obispos de otros sínodos y de otras iglesias locales, y de esa manera triunfa entonces la fe tradicional de nuestros apóstoles, ¿verdad? La fe apostólica, la fe que recibimos de Jesucristo directamente a través de la sucesión episcopal. El siguiente grado sacerdotal es el de presbítero. El presbiterado es básicamente una orden sacerdotal para crear o para tener un pastor de las parroquias. Entonces, el papel fundamental del presbítero es el de administrar los santos sacramentos que le son encargados por el obispo, cuidar, vigilar a la parroquia, a los fieles, ¿verdad?, de la parroquia, cuidar de ellos, vigilar por su salud y por su salvación, enseñarles la fe y ser un padre espiritual para todos. Decíamos que entonces el obispo, así como Cristo es la vid y los apóstoles son los sarmientos, de ese mismo árbol de la vid, los apóstoles tienen cada uno su propia rama y de esa rama sale la rama de cada uno de los arzobispos y de los obispos, ¿no? Y dependiendo de esas ramas de la vid que es Cristo, que llega hasta nosotros gracias a los sarmientos de los apóstoles y de los obispos, nosotros solamente podemos participar de esta gracia y transmitirla al pueblo cuando estamos en comunión con nuestro obispo. Bien, los rangos clericales que podemos encontrar en el presbiterado serían, aquí depende del tipo de clero de que se trate. Si se trata de un presbítero casado, el superior o el sacerdote más antiguo o el sacerdote con un encargo mayor por parte del obispo recibe el nombre de protopresbítero. Entonces el protopresbítero es el padre superior, que es un sacerdote casado. El equivalente a protopresbítero entre el clero monacal, entre los monjes, es el archimandrita. La palabra protopresbítero significa primer presbítero y archimandrita viene del griego arge, mandra, arge, que es el más anciano o el jefe, y mandra, que es rebaño. Entonces, el archimandrita viene siendo como este carnero grande que trae una campana al frente de todas las demás ovejas. Ese sería el archimandrita, el superior de una orden o de una congregación o de un monasterio, ¿verdad?, que es monje. El archimandrita puede ser el abad de un monasterio o puede ser el vicario episcopal o puede ser el director de un instituto, ¿verdad? O puede sencillamente ser el superior de una diócesis.
Ese es el archimandrita. El segundo grado sería el de ecónomo o administrador. El ecónomo entre los monjes, ¿verdad? Sería el encargado de los dineros de un monasterio o de los dineros de una comunidad. Y el administrador, pues es el encargado de los dineros y de la administración de una parroquia o de alguna institución de la iglesia. Y hasta abajo está el presbítero, que cuando es ordenado presbítero nada más, no puede llevar a cabo el sacramento de la confesión, sino hasta después de que ha recibido un entrenamiento cuidadoso y esmerado, porque el sacramento de la confesión es dentro de la Iglesia Ortodoxa un sacramento medicinal. Básicamente es un entrenamiento de psicoterapia cristiana en la cual el sacerdote no escucha los pecados y manda una penitencia, sino que escucha el pecado junto con junto con el fiel, trata de encontrar cuál es el origen de ese pecado recurrente y lo va ayudando a ir descubriendo la manera de dejar ese pecado de lado, de superarlo, para que deje de ser un pecado recurrente y que deje de ser una enfermedad constante en su vida. Aquí prácticamente la confesión es pues la primera confesión que hace el fiel con el sacerdote confesor, pues dura varias horas porque hace un análisis de toda su vida hasta el momento en que está confesando y después poco a poco, ya que el sacerdote conoce todos los antecedentes del fiel, puede irle ayudando, ¿verdad? Teniendo sesiones periódicas para que el fiel vaya pudiendo superar los pecados que más le lastiman y que más problemas le traen. Y poco a poco ir profundizando en la fe, ir profundizando en la práctica de las virtudes, hasta que el fiel comience a ir descubriendo o ir teniendo una mayor sensibilidad para ir descubriendo su propio pecado. Entonces el confesor requiere una formación especial y no todos los presbíteros son confesores, pero sí todos los confesores son presbíteros o inclusive obispos, ¿verdad? El grado más bajo dentro del sacerdocio, dentro del clero mayor o el grado más bajito del sacerdocio sería el diaconado. El diácono es el servidor de los sacramentos. El diácono no tiene el encargo de celebrar los sacramentos ni de celebrar los oficios, sino el de asistir y ayudar en la celebración de los sacramentos y de los oficios. Sirve como los ojos del obispo, asiste al obispo en todo lo que el obispo necesite. A donde viaje el obispo siempre debe ir un diácono con él o debe esperarlo un diácono en su destino. Y debe también el diácono ser el asistente del sacerdote en todos los servicios en los cuales esté él presente. Este grado sacerdotal del diaconado es un grado muy importante dentro de la Iglesia Ortodoxa. Para nosotros el diácono juega un papel fundamental a lo largo de toda la liturgia. Prácticamente la mitad de la divina liturgia recae sobre los hombros del diácono cuando hay un diácono. Él es quien hace la mayoría de las oraciones, él es el que recita todas las letanías, él es el que invita al pueblo a hacer oración por diferentes, ¿cómo se dice? Intenciones, ¿verdad? Él es el encargado de ser el monitor del pueblo, de dar las indicaciones, de indicarle al pueblo cuál es la actitud que debe guardar, si vamos a estar de pie, si vamos a estar sentados, si debemos poner atención, si debemos inclinar la cabeza, si debemos alzar los corazones.
todo esto depende del diácono. Por las peculiaridades de su sacerdocio, el diaconado cuenta con 3 rangos clericales. El diaconado, que sería el más bajo, cualquier diácono recién ordenado es diácono nada más. Aquel diácono que tiene bajo su cuidado o bajo su autoridad al resto de los diáconos de una misma iglesia, de una misma ciudad o de una misma diócesis, se le conoce como protodiácono, sobre todo en lugares donde hay varios diáconos sirviendo con diferentes obispos. Los arzobispados que tienen varios obispos auxiliares suelen tener muchos diáconos, y estos diáconos son todos ellos organizados por un protodiácono. ¿Cómo distinguimos al protodiácono del diaconado común y corriente? Miren, nosotros tenemos esta túnica de diácono que tiene sus mancuernas aquí, no sé si pueden verlo, ¿verdad? Que son de la misma tela o del mismo diseño de la batita que trae el diácono, y luego tiene esta estola. Típicamente esta estola sería del mismo color, de la misma tela y con un patrón similar al resto del ornamento, pero cuando es un protodiácono, esta estolita que trae el diácono es de otro color y de otra tela, que suele ser pues mucho más ornamentada, para darle dignidad de jefe de los diáconos. El archidiácono, por su parte, es el diácono que es el secretario del arzobispo. Cuando un arzobispo tiene como secretario a un diácono, este diácono recibe el rango clerical de archidiácono, y eso le da autoridad para comunicarse con los sacerdotes y poder, digamos, llevar a cabo actividades administrativas o actividades de la autoridad del arzobispo. Digamos, tiene el permiso para poderle pedir a los sacerdotes cosas, para poderles, digamos, pues, ¿cómo lo podremos decir? Revisar la plana, ¿verdad? De los sacerdotes, siendo él un diácono, teniendo un grado sacerdotal menor, tiene un rango administrativo que le permite a él entonces solicitar cosas, pedirle cuentas a los sacerdotes. No sé si alcancen a distinguir aquí 2 prietitos en el arroz. A ver, ¿quién me puede decir quiénes están aquí? Una a la izquierda en la tercera fila. A ver, ¿quiénes están aquí? Debajo del Cristo triunfante que ven ahí en la cruz. El obispo. Está un obispo, ¿verdad? Hay un obispo. Un obispo católico. Está un arzobispo católico Ah, con sí. dorada, ¿verdad? Y luego abajo está, junto a él, a su mano izquierda, está un obispo auxiliar, ¿verdad? Ajá. Y luego junto a él hay un prietito en el arroz y otro prietito junto. ¿Ya los vieron? Sí, o sea, los vestidos de negro son Eso. los de la Iglesia Ortodoxa. Esos de la Iglesia Ortodoxa. Esta foto nada más la puse para comentar que del mismo modo que dentro de la Iglesia Católica hay diferentes ornamentos, ¿verdad? Se visten distinto los sacerdotes, los diáconos, ¿verdad? Los monseñores, los arzobispos y los obispos tienen diferentes ropas, y nosotros pues aquí brillamos porque pues no nos vestimos igual, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Miren, originalmente la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, que es a la cual yo pertenezco, a la cual pertenecemos todos nosotros, es una iglesia que se fundó por los apóstoles en la ciudad de Antioquía, con una población inicialmente judía, pero después una población local y gente que venía de todas partes del imperio, que paraba en la ciudad de Antioquía, que era una ciudad muy cosmopolita, muy rica
y muy llena de comercio. En esa comunidad de Antioquía, la población, que era mayoritariamente siria, de origen asirio, ¿verdad?, comenzó a tener sus ornamentos. Los ornamentos entonces de la iglesia ortodoxa originalmente eran como estos que ven ustedes acá abajo. ¿Pueden ver estos ornamentos de aquí? Estos ornamentos, Madre Santa, perdón. Estos ornamentos que ven ustedes acá a su mano izquierda eran originalmente los ornamentos que usábamos en la Divina Liturgia. Y cuando andábamos en la calle, los obispos y los sacerdotes vestían como vemos que viste el obispo que está hasta arriba, hasta la derecha. ¿Ya lo vieron? Que tiene un gorro como de canastito del pan, ¿ya vieron? Sí. Esa era la ropa que usábamos nosotros en la iglesia de los primeros siglos. Pero con el paso de los diferentes concilios, más bien con el paso de los años, fueron apareciendo diferentes herejías y en los concilios fueron declarándose las verdades apostólicas, las verdades cristianas de toda la vida, las verdades católicas, la fe ortodoxa. Y al irse declarando la fe ortodoxa, estos herejes fueron quedando fuera de la iglesia. Y sin embargo, seguían ellos vistiéndose como nosotros, así como tenemos aquí a estos sacerdotes de la izquierda y como tenemos al obispo de arriba a la derecha. Así vestían y así vestíamos nosotros también. Con la llegada de los musulmanes, estas iglesias separadas, heréticas, que eran monofisitas, que solo creían en la naturaleza única de Cristo, que no creían en la doble naturaleza de Cristo, que no creían en la naturaleza humana de Cristo, ellos se asociaron con los musulmanes y tuvieron, participaron con ellos, les ayudaron y participaron de una manera poco solidaria con el resto de los cristianos. Por esa razón, nuestra iglesia ortodoxa, que estaba todo el tiempo manteniendo la fe ortodoxa tradicional y que compartía con las iglesias de Constantinopla y del resto del imperio esta fe ortodoxa, decidió cambiar sus ornamentos por los ornamentos que se utilizaban en aquellos territorios que no estaban ocupados por los musulmanes. Y los territorios no ocupados por los musulmanes era básicamente Asia Menor, que es donde se encuentra la ciudad de Constantinopla, y por eso nosotros adoptamos las ropas, la manera de vestir y de adornarnos de la iglesia de Constantinopla. Entonces vemos aquí al padre Andrés con su ornamento ceremonial, ¿verdad? Con su ornamento blanco de presbítero, con el evangelio en la mano, ¿verdad? Y vemos arriba, junto al arzobispo Juan, tenemos al arzobispo Pablo Yasigui con su ornamento de obispo ortodoxo de tradición griega. Ahí tenemos a estos dos. Por cierto que estos dos arzobispos, uno de la iglesia ortodoxa griega de Antioquía, que es la nuestra, y el otro de la iglesia siriana, ortodoxa siria, que es el arzobispo Juan, que tiene el bastón en la mano. Ellos dos eran ambos arzobispos de la ciudad de Alepo, en Siria, y fueron secuestrados durante la guerra por el ISIS, y tienen ya más de 8 años secuestrados y todavía no sabemos su paradero. Oramos todos los días por su pronta recuperación, por su salud, por su vida y sobre todo por la salvación de sus almas. Cuando andamos en la calle o cuando no estamos celebrando, usamos típicamente estos ornamentos que trae el padre Juan acá y el padre Jorge acá a la orilla, que es básicamente el anderí, que se escribe anterí, ¿verdad? El anderí, que es una sota. Por favor, les pido
apagar micrófonos, no lo olviden. Bien, muchas gracias. Entonces tenemos este epigonatio, ¿verdad? Que lo utiliza el sacerdote que ya tiene. Esta es la licencia que da el arzobispo para que un sacerdote lleve a cabo el sacramento de la confesión. Esta espadita, digamos, representa la licencia que nos da el obispo para celebrar la confesión. Porque representa una espada, que es la espada es el Evangelio de Cristo, con el cual podemos discernir la verdad. A la luz del Evangelio de Cristo podemos discernir la verdad, y la espada sirve para separar la verdad de la mentira, las tinieblas de la luz. El sacerdote utiliza también los epimaniquios, que típicamente están hechos pues con el mismo material con el que está hecho el epitragilio y el ¿cómo se dice? El epigonatio. Aquí tenemos los epimaniquios, que son estas muñequeras, que son las mismas que utilizaba el diácono. Y encima del epitragilio y encima de la cinta con la que está colgada el epigonatio, se coloca este cinturón que recibe el nombre de zona. Zona, que es este cinturón. Entonces, les voy a ir repitiendo algunas oraciones para que vayan ustedes viendo lo bonito que es esto. Tiene una espiritualidad muy bonita. Cuando nos colocamos el primer ornamento, que es el estijario, dijimos, mi alma se regocija en el Señor, porque me ha cubierto con un manto de esplendor y con vestidura de júbilo. Y como a un novio me ha coronado, y como a una novia me adornó con joyas preciosas. Cuando me coloco el epitragilio, digo, bendito sea Dios, que derrama gracia sobre sus sacerdotes como mirra sobre su cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Cuando me coloco la espada, el epigonatio, ciñe la espada sobre el muslo, oh soberano. Con tu belleza y hermosura cabalga y sé próspero. Cabalga sobre palabra de verdad, de mansedumbre y de justicia, y tu diestra te guiará maravillosamente. Luego, al colocarme los epimaniquios, cuando me lo pongo en la mano derecha, digo, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, tu diestra, oh Señor, ha vencido al adversario, y con la magnificencia de tu gloria has abochornado a tus enemigos. Cuando me pongo la izquierda, tus manos me han creado y me han formado, dame entendimiento y comprenderé tus mandamientos. Cuando me coloco la zona, el cinturón digo, bendito sea Dios que me ciñe de poder y hace perfectos mis caminos. Me da pies como de gacela y me reafirma en las alturas. Y por último, el sacerdote se cubre con esta capa pluvial que ven ustedes aquí, que recibe el nombre de felonio. Cuando el sacerdote se pone el felonio, dice la siguiente oración: tus sacerdotes se cubrirán de justicia y tus santos darán voces de júbilo. Este felonio, digamos que es la prenda característica del presbiterado. Este felonio es lo que lo distingue del diácono y lo que lo distingue del obispo. El felonio, ya me perdí. A ver, ¿dónde ando? Aquí está. Ahora, me gustaría que vean ustedes la forma que tiene este felonio de aquí, que cae desde los hombros para abajo, y este otro que se sigue para arriba, ¿ya vieron? Son dos tradiciones distintas. En los lugares cálidos usamos este ornamento, que típicamente se hace de una tela ligerita para que no nos dé calor, y en los lugares donde hace mucho frío, como Rusia, se utilizan estos felonios que están hechos pues de tela gruesa y abrigadora, ¿verdad? Y que por el mismo grosor de la tela no se pueden dar el lujo de que se pliegue. Entonces,
es una especie como de caparazón, ¿verdad? Muy abrigadora, que se utiliza este ornamento. Entonces ustedes pueden ver presbíteros que andan con el felonio así, al estilo griego, y otros que andan con el felonio así, al estilo ruso. En cualquier caso, son ambos felonios y son presbíteros. El obispo utiliza igual su estijario blanco, con las mismas oraciones, su epitragilio, con la misma oración, el epigonatio, con la misma oración, y los epimaniquios, igualito, con la misma oración que dice el presbítero. Pero aparte, en vez del felonio, se coloca este saco, que este saco originalmente lo usaba el emperador, y por tradición se fue quedando con los obispos. Este saco es una dalmática que va abierta por los lados, que se cierra mediante unos botones que típicamente son cascabeles. Cuando el obispo se mueve, suenan los cascabeles y todos podemos saber que el obispo se está moviendo. De manera que esto nos ayuda a que todos los sacerdotes y diáconos estemos siempre al pendiente de todo lo que hace, pide y necesita el obispo, porque nuestra principal labor es asistirlo a él en todo lo que él necesite. En sí, este saco, pues, es, digamos, la prenda distintiva del obispo, y encima de los hombros va a llevar esta prenda que se llama homoforio, que es como una estola gruesa. Si la ven, es una estola ancha. Tenemos una estola más corta aquí, este homoforio es más cortito y este homoforio es más largo. Típicamente, el arzobispo inicia la Divina Liturgia con el homoforio largo, y a la mitad de la liturgia, cuando se hace la entrada mayor, uno de los sacerdotes le quita el homoforio y sale durante la entrada mayor portando el homoforio en representación de la comunidad que está sobre los hombros del arzobispo. Es decir, es la comunidad que le ha sido encomendada por Dios al arzobispo, que está representada en el homoforio. Entonces, durante la entrada mayor, cuando salimos con los dones, el segundo sacerdote que esté celebrando sale con el homoforio cargando, lo lleva, va hasta el frente de toda la procesión y se lo lleva, sale con él y regresa al altar y le ayuda al arzobispo a colocárselo enfrente de toda la gente, en símbolo de que junto con las ofrendas que se van a presentar en el altar, también estamos pidiéndole al arzobispo que recuerde toda la gente de su grey. Este es el homoforio. La mitra, que es esta corona hermosa que tenemos aquí, es una corona como de emperador que tiene una cruz que la encabeza, ¿verdad? Que la corona, valga la redundancia, que representa la victoria sobre el enemigo. ¿La victoria de quién? Pues la victoria de Cristo. ¿Sobre qué enemigo? Sobre la muerte. Y representa también la autoridad que tiene el arzobispo por tener él el encargo, ¿verdad?, de ser el guardián, la guardia y custodia de la palabra de Dios. Para actos en los cuales el obispo no se va a vestir para celebrar un sacramento, sino para celebrar algún oficio, el obispo suele venir con su anderí y su raso, y encima de esto se va a colocar este manto regio hermoso que tiene aquí, que recibe el nombre de mandía o mantía. Esta mantía o mandía es un ornamento que representa la dignidad de cabeza de la comunidad. Hay algunos archimandritas, algunos abades, que también pueden usar la mandía cuando tienen, digamos, cuando es pertinente, ¿no? Los abades dentro de su monasterio utilizan la mandía para los oficios solemnes, y hay algunos archimandritas que tienen el permiso de utilizar estas mandías cuando, digamos, son la única autoridad en la iglesia local, ¿verdad?
Hay una última prenda que utiliza el arzobispo o el obispo, que es este báculo que tiene 2 cabezas de serpiente en la punta y está coronada por una cruz. Este es un báculo de metal que es muy pesado y es largo. Y aparte está el bastón episcopal, que es este bastón que está hecho de madera, que es mucho más corto y que tiene un pomo típicamente pues ornamentado bonito, ¿verdad? Miren, me gustaría que viéramos aquí cómo nuestro arzobispo en esta foto oficial de cabeza de la Iglesia de México, tiene su engolpio y su cruz. ¿Ya vieron? Trae su engolpio y su cruz. Con esa cruz extra que trae él, con esta cruz pectoral que acompaña el engolpio, está distinguiéndose de cualquier obispo auxiliar que pudiera llegar, que va a traer solamente su engolpio. Y el patriarca, cuando celebra como patriarca, lo vamos a ver que tiene su engolpio de la Santísima Virgen, como todos los obispos, su cruz pectoral, como todos los archimandritas y como todos los arzobispos en compañía del engolpio, ¿verdad? La cruz y el engolpio es de arzobispo y tiene un tercer engolpio con la imagen de Cristo, el Pantocrátor, el que lo sostiene todo, el Cristo Rey triunfante que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y que entonces con estos 3 colgantes está significando su autoridad de patriarca. Cuando el patriarca se presenta como tal, por ejemplo, en esta foto que tenemos al centro, es el día que el patriarca vino a entronizar al arzobispo Ignacio acá a México. Le acompañaban el arzobispo Sergio Abad de Chile, que es este chaparrito de acá, el arzobispo Atenagoras de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, acá, arzobispo de México de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, el arzobispo Siluán de Argentina y el arzobispo Alejo de la Iglesia Ortodoxa de América. Todos estos 4 que tienen una sola medallita eran arzobispos, son arzobispos, pero solo traen una medalla para representar que no son los arzobispos de este lugar. El arzobispo de este lugar trae las 2 medallas que lo distingue del resto de los otros arzobispos y el patriarca traerá las 3 para significar que viene en una misión oficial en la cual él es la cabeza de la celebración, en la cual está, digamos, confiriendo el trono al arzobispo Ignacio. La cruz, decíamos, del archimandrita y la cruz del protopresbítero, que son iguales. Los monjes dentro de nuestra iglesia tienen permiso de utilizar unas cruces de madera, pero nada más, nadie más tiene derecho a utilizar cruces pectorales si no son archimandritas u obispos. Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda o algún comentario. Yo sí, padre. Si gusta, hacemos un descanso y regresando las preguntas, ¿cómo ven? Perfectamente. ¿Cuánto tiempo de descanso? 5 minutos y registren sus preguntas para que al regreso las hagan, por favor. Ok, gracias. Hola, Tere. Me da un gusto enorme verte, Teresita. Aquí, Ay, mira, desactiva tu micrófono. ¿verdad? Ahora sí te escucho. Ah, te digo que muy interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Muy interesante. Encantada de verte. No sabes qué gusto me da, Tere. Ah, igualmente, Silvia, te mando muchos besos. Igualmente. Con mucho cariño. Que estés bien. Gracias, Tere.
Una de compañerita y no de maestra. Sí, muy interesante. Tome nota porque está muy, muy, muy interesante, ¿eh? Sí, sí, enriquecedor. Claro, claro, ¿Cómo claro. te llamas? Y tenemos muchas cosas afines, pero también otras cosas distintas, ¿verdad? Muy bien. Sí, Bueno, voy un momentito a tomar tantita agua, ¿eh? ok. Ándale. Si gusta, nos incorporamos para ir retomando y si el padre está de acuerdo, lo haremos con las preguntas. ¿Le parece bien, padre Emiliano? Perfectamente. Sí se Adelante, oye. señor Barrera. Yo tengo una pregunta. Diga. Mire, con todo respeto, parece ser que oí que los apóstoles fundaron la Iglesia Ortodoxa. ¿Me podría decir qué apóstoles hicieron ahí? Y también la segunda pregunta es si también tienen herejías, como usted le llamó, separaciones de la Iglesia Ortodoxa. A ver, vamos a aclarar algunas cosas. La primera iglesia fundada por los apóstoles es la iglesia de Jerusalén. La fundaron el día de Pentecostés. ¿Quién fundó esa iglesia? Pues el grupo de los apóstoles, todos ellos. ¿Quién encabezó la primera, quién fue el primer apóstol que encabezó la iglesia de Jerusalén? Fue el apóstol Santiago. Y este apóstol Santiago estuvo al frente de la comunidad de Jerusalén hasta que fue decapitado en la primera persecución de los judíos, cuando mataron también al diácono Esteban, a San Esteban. En esa persecución en la que fue muerto y decapitado el apóstol Santiago y fue muerto el protodiácono, el archidiácono Esteban, en esa persecución huyó gran cantidad de la comunidad de Jerusalén hacia la ciudad principal. Es muy importante tener presente esto. Todo el territorio de Palestina formaba parte de una gran provincia llamada Siria. La provincia de Siria iba desde Asia Menor hasta Egipto. Era toda la costa oriental del Mediterráneo, una gran franja ancha que llegaba hasta el otro lado del río Jordán y que incluía lo que ahora conocemos como
parte de Turquía, Siria, Líbano, parte de Irán, parte de Irak, Jordania, lo que ahora es Israel, Palestina, y llegaba prácticamente a la frontera con Egipto. La ciudad principal de esa provincia romana era la ciudad de Antioquía, que estaba al norte, a unas cuantas horas de Galilea. Hacia el norte estaba la ciudad de Antioquía, que es un centro en el cual llegaba el río Orontes, se juntaba con el mar, y entonces era el paso de las caravanas que venían del sur, desde África, del norte, desde los países eslavos y Rusia, de oriente, desde la India, y de occidente, que venían desde Roma. Ahí se juntaban las caravanas, ahí se juntaban los barcos, y era el centro comercial más importante del imperio. Por esa razón, no había tiempo, la gente de Antioquía no tenía tiempo de andar pensando en fanatismos religiosos. Y ese fue un sitio donde la iglesia pudo crecer y florecer. ¿Quién fundó esa iglesia? San Pedro. ¿Quién fue la primera cabeza de esa iglesia? Fue San Pedro durante 15 años. El siguiente apóstol que se encargó de mantener viva esa iglesia y funcionando fue San Pablo. La iglesia de Antioquía es la primera iglesia fundada por San Pedro y vivificada por San Pablo. La iglesia de Roma recibió a San Pedro solamente unos cuantos días, ni siquiera 90 días. San Pedro llegó a morir nada más a Roma. San Pablo estuvo más tiempo porque él llegó y estuvo en arresto domiciliario cerca de 3 años. De manera que si alguien nutrió a la comunidad de Roma fue San Pablo y no San Pedro. Sin embargo, como los huesos de ambos apóstoles se encontraron en la ciudad de Roma, se sigue considerando pues que son los fundadores, ¿no? Principalmente San Pedro, porque digamos, los patriarcas de Roma, el Papa romano, siempre siempre se incardinó a la rama de San Pedro. Ahora, ¿quiénes más fundaron, qué otros apóstoles fundaron la iglesia? Pues tenemos a San Andrés, que fundó la iglesia de Constantinopla, a San Marcos, que fundó la iglesia de Alejandría, a Santo Tomás, que fundó la iglesia Sirio-Malankar en la India, y así, hay muchos apóstoles. Pero de la iglesia de Antioquía, por tener todas las conexiones y por ser el centro tan comunicado, ¿verdad?, de comercio que era, se utilizó como centro de operaciones y centro de misiones para prácticamente todos los apóstoles. San Lucas, el evangelista, fue uno de los principales apóstoles que fueron discípulos de San Pablo y que lo acompañaron y anduvieron con él para todos lados. San Marcos fue un discípulo de San Pedro que anduvo también con él para todas partes, ¿no? Entonces, todos estos fundadores de las iglesias son, digamos, estos apóstoles que conocieron a Cristo en vida, que fueron llamados por él, son la primera generación de apóstoles. Luego vendrá una segunda generación de padres que llamamos los padres apostólicos, que son los discípulos directos de algún apóstol. Entre ellos tenemos a San Policarpo, discípulo de San Juan, a San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Que son estos padres que nos dijeron cómo vivía la iglesia primitiva y nos enseñaron los fundamentos de la vida de la iglesia. No sé si quedó contestada su pregunta. Sí, claro. ¿Y alguna segregación o separación de la iglesia ortodoxa? Mencionó una ortodoxa griega. ¿Es separación o es...? No está separados. Lo que pasa es que la iglesia, a donde llega la iglesia, se manifiesta según la cultura del lugar. Entonces tenemos la iglesia ortodoxa griega, que es esta iglesia ortodoxa que pertenecía originalmente al Patriarcado de Constantinopla, pero que por cuestiones de geopolítica, cuando los turcos invadieron Constantinopla y se adueñaron de ella, pues estuvieron bajo el poder de los otomanos, igual que nosotros los antioquenos, ¿verdad? Bajo el poder de los otomanos durante muchos siglos,
Y en 1821 Grecia logra su independencia y entonces el Patriarcado de Constantinopla le otorga la autocefalía. Eso lo platicamos cuando estuvo Sayedna en la primera sesión aquí. Y al obtener la autocefalía, entonces el arzobispo primado de Atenas, que es la cabeza de esa iglesia ortodoxa griega, mantiene sus relaciones con el Patriarcado de Constantinopla sin nunca aceptar él mismo el nombre de Patriarca de Grecia, porque tienen al Patriarca de Constantinopla al cual le deben su filiación. No tenemos nosotros no tenemos escisiones. Hay iglesias ortodoxas que son canónicas y otras que no lo son, pero la canonicidad depende más bien del momento histórico en el que se encuentre. El chiste aquí es que cuando se confiesa el mismo credo y cuando se enseñan las mismas verdades fundamentales, tenemos que considerar que la iglesia es ortodoxa, aunque no sea canónica. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema porque por cuestiones de geopolítica y de presiones internacionales, el patriarca de Constantinopla ha reconocido la independencia de la iglesia de Ucrania, que estaba antes bajo el patriarcado de Moscú. Moscú no reconoce esa independencia y entonces ha llamado al resto de las iglesias. Algunas iglesias reconocen la canonicidad de esa iglesia porque está avalada por el patriarca ecuménico y otras no reconocen la canonicidad de esa iglesia porque no hay ninguna razón por la cual se pueda justificar que esta iglesia se separe de la iglesia de Moscú. Sin embargo, los obispos y sacerdotes de esa iglesia creen y enseñan lo mismo, celebran lo mismo y practican exactamente igual lo mismo que nosotros. No podemos considerar que sean herejes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algo más? No, padre, muchas gracias. Muy entendible. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, vamos a seguir entonces. Ya perdí aquí el botoncito para volver a la plática. Denme un segundo. Oh, ya me perdí. A ver. ¿Qué le podemos ayudar, padre? Pues es que no sé dónde ando, ya me perdí. No encuentro cómo regresar a la presentación. A ver, un segundo, por favor. Padre, Fíjense sí que se yo está doy viendo la clases. presentación. ¿Cuál es ¿Cómo? Perdón? ¿Cómo dice? Que sí se está viendo la presentación. Ah, sí, perfectamente, ok. Ahorita estamos con la diapositiva de las decoraciones Sí, está bien. del obispo, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a seguir entonces. El siguiente tema o el siguiente subtema sobre el sacerdocio es platicar sobre el sacerdocio casado. Pero a mí me gustaría más bien entender, ¿no? Que comprendiéramos todos cuál es el papel que tiene el sacerdote o qué es lo que debe buscar el sacerdote primero que nada. Cualquier cristiano, sobre todo un cristiano que tenga tanto acercamiento a la iglesia, a la fe y al Señor, como para sentir el llamado al sacerdocio, tiene que ser una persona que sea capaz de vivir en el amor, que sea capaz de vivir en comunidad, que sea capaz de compartir, de dar su tiempo para los demás. Por esa razón, los cristianos estamos llamados a vivir siempre en comunidad. Aquí en el centro de la imagen tenemos un ermitaño que vive en una pared de mármol, en un acantilado en el monte Athos. Acá abajo, cientos de metros más abajo, lo que hay son piedras y mar. Para arriba, varios metros para arriba, solo hay pared de mármol y él vive en una cueva aquí.
Es una cueva pequeñita que tiene menos de 4 metros cuadrados y allí vive este ermitaño alejado de todo, alimentándose de lo que le mandan sus compañeros a través de esta mochilita, ¿verdad? Que por medio de unas poleas él puede jalar hasta su celda y por ahí con esto se va a alimentar y con esto va a tener lo que necesita para poder estar en soledad. Estos ermitaños que se alejan de la civilización, que se alejan de todo el ruido y de las demás personas, viven su aislamiento siempre con la autorización de un obispo o de un abad y tienen la obligación de volver en cuanto sean llamados. Si un monje no obedece cuando su superior lo llama, entonces no tiene ningún caso y pierde todo sentido cualquier tiempo que haya pasado en la ermita orando y haciendo y pidiendo. El ermitaño tiene que ser el hombre más obediente de todos, porque la labor de este hombre ermitaño es ir, orar y en la soledad del mundo, estar en la soledad de su corazón, buscar al Señor, encontrarlo, tener un diálogo con Él, que lo va a enriquecer, que lo va a llenar de luz y que lo va a santificar. Y después regresar a su comunidad a llevar todo lo que ha recibido del Señor. Estos anacoretas, estos ermitaños, luego se deben convertir en padres espirituales en un monasterio. Viven su tiempo de separación de la comunidad para después regresar y ser padres espirituales que puedan dar un servicio a la comunidad. De manera que aún esta gente que vive solitario, vive en solitario con una visión comunitaria, con una visión de servicio a la comunidad. Aquel que no se casa y que aspira a ser sacerdote debe vivir en comunidad, en un monasterio o en una comunidad de monjes, aunque no sea un monasterio grande, puede vivir en una casa con 3 o 4 monjes más. Pero es muy importante que viva en comunidad, que nunca esté solo, por 2 razones. En primer lugar, para que no se vuelva egoísta y en segundo lugar, para que no se deprima. El hombre que está solo, el hombre que está apartado de los demás, el hombre que no comparte con amor su tiempo, su trabajo, sus bienes, es un hombre que no puede ser un hombre de Cristo. De manera que para aquel que no se quiera casar, está la vida comunitaria en alguna comunidad monacal. Y para el que se quiere casar, pues está la vida en la comunidad de su familia. Aquí me tienen a mí, ustedes, con mi mujer y mis hijos, en la iglesia, ¿verdad? Esta es la comunidad con la cual me toca a mí vivir, con la cual me toca compartir y por la cual estoy yo acá afuera trabajando, ganándome el pan mío y el pan de mi familia con mi trabajo afuera de la iglesia. Yo soy un sacerdote que no percibe un sueldo de la iglesia, sino que percibe sus ingresos a través de su trabajo profesional. La mayoría de los sacerdotes casados en la iglesia ortodoxa trabajan fuera de la iglesia en alguna otra cosa, excepto por aquellos que por su formación o por las necesidades de su diócesis trabajen en alguna actividad administrativa encomendada por la iglesia misma, por el obispo, ¿no? Si a mí el obispo me dijera, oye, ¿sabes qué? Necesito que administres este instituto o que administres esta escuela o que vayas y administres este negocio para nosotros, pues yo me encargo y lo hago, ¿no? Pero yo por mí mismo, yo tengo mi trabajo, estudié una carrera profesional, doy clases de eso, me dedico a eso en mi práctica profesional, soy padre de familia, soy esposo y aparte, primero que nada, soy sacerdote de Cristo. ¿De acuerdo? Dice San Pablo en su carta a Timoteo los diferentes requisitos que se necesitan para que un diácono pueda ser considerado un diácono viable y adecuado. Dice que tiene que ser casado con una sola mujer, que tenga buen gobierno de su familia y de sus hijos. Y lo mismo pide para aquel que quiera ser obispo. Si eso se pide para el diácono y para el obispo, obviamente es lo mismo que se pide para el presbítero. ¿Verdad?
Entonces, ¿en qué consiste este ser un hombre casado con una sola mujer? Bueno, pues sí, ¿verdad? Estar casado con una mujer que no esté divorciada, con una mujer que no haya tenido hijos antes del matrimonio con otra persona, no tener hijos fuera del matrimonio con nadie antes, ¿verdad? No estar divorciado, estar casado con una sola mujer. Y para que uno pueda ser considerado un candidato viable, el obispo observa a la historia de la pareja. Miren, por ejemplo, aquí me tienen a mí en una época en la que yo era acólito de la Iglesia Ortodoxa. Aquí estoy en la Iglesia Ortodoxa griega, justamente en el Patriarcado de Constantinopla. Aquí servía yo en la Iglesia Ortodoxa griega de México como acólito, ¿verdad? Asistiendo, ayudando en lo que hiciera falta en el altar. Mi mujer, ¿verdad? Que está siendo tonsurada aquí por el arzobispo Atenagoras, está recibiendo allí su tonsura y está siendo recibida en la Iglesia Ortodoxa como un miembro querido de la Iglesia. Y a esta mujer, ¿verdad? Es a la que yo después le voy a pedir su mano y nos vamos a presentar en una ceremonia llamada ceremonia de los esponsales ante la iglesia con los sacerdotes de la iglesia a pedirles que bendigan nuestro compromiso. Entonces el anillo de compromiso que yo le di a ella es justamente esta alianza que se da en la Iglesia Católica Romana como el anillo de bodas. Nosotros damos el anillo de bodas en la ceremonia de esponsales. Yo le doy un anillo a ella y ella me da un anillo a mí y salimos de la iglesia después de la ceremonia de esponsales, ¿verdad? Bendecidos en nuestro compromiso para tener un noviazgo serio, un noviazgo cristiano y alcanzar mediante la oración y mediante el servicio dentro de la iglesia una espiritualidad suficiente que nos permita después tomar la decisión de casarnos, ¿no? Entonces aquí hacemos este sacramento, que es un sacramento menor, ¿verdad? La ceremonia de los esponsales, donde tenemos una madrina que nos va a acompañar, que va a ser testigo de este compromiso. Y después vamos a tener nuestra boda, ¿verdad? Aquí, en esta boda, fíjense, hay una cosa interesante. Nos presentamos después de nuestra ceremonia de esponsales, un año después de nuestra ceremonia de esponsales. Acá estamos ya en la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, a la cual pertenezco yo ahora, ¿verdad? Y aquí está justamente el padre Ignacio en aquel tiempo, ahora el señor arzobispo Ignacio Samán, es quien nos casó en la iglesia de Antioquía, donde vamos a recibir allí la bendición, la oración de la iglesia y vamos a ser coronados, uno y el otro, vamos a ser coronados como marido y mujer. Las coronas en el matrimonio simbolizan el martirio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? No que el matrimonio sea un martirio, sino el martirio significa que es el testimonio que damos nosotros. El mártir es el testigo de la iglesia, el testigo del amor de Dios. Y cuando hablamos de los santos mártires, son santos mártires, son santos porque han dado su testimonio hasta perder la vida por Cristo. Pero en este caso, el martirio del matrimonio es vivir en el amor de Cristo, dando testimonio del amor y dando testimonio de las bendiciones de Cristo en nuestra vida. Estas coronas nos hacen pensar en los mártires de Sebaste. Esta es una historia muy bonita que nos recuerda que había 40 mártires que iban a ser muertos por confesar a Cristo. Estaban dentro de un lago congelado y se comienzan a animar unos a otros y empiezan a cantar himnos cristianos. En este lago congelado los tenía la autoridad romana y les decía, miren, si alguno de ustedes decide quemar incienso para los dioses, inmediatamente puede salir del lago congelado, lo metemos al baño turco que tenemos aquí junto, le quema incienso a los dioses
y en ese momento lo ascendemos de puesto y le damos un aumento de sueldo. Y ninguno aceptaba, hasta que uno de ellos flaqueó, se salió del agua y entró al baño turco. Y los otros seguían cantando y animándose. De pronto del cielo bajaron 40 coronas y se colocaron 40 coronas de luz, una corona sobre la cabeza de cada uno de ellos y una que correspondía al que se amilanó, al que se acobardó, queda en el aire, en un lugar, digamos, donde correspondía que debiera estar ahí se queda flotando la corona número 40. El guardia que estaba cuidando que ninguno se saliera sin permiso, al ver esta corona decide meterse él y morir con los otros 39, teniendo la bendición de Dios. De manera que la corona en el matrimonio nos recuerda a nosotros este testimonio de vida y este equipo que hacemos para salvarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente a salvar nuestras almas y nuestra vida. El matrimonio entonces es un equipo de salvación que hacemos mi mujer y yo, y que se va a trasladar también al ministerio sacerdotal. Aquí ya yo ordenado, una vez que el señor arzobispo vio que tenía yo un buen matrimonio, que no me había yo peleado con mi mujer constantemente, que no teníamos escándalos ni problemas, y que nuestra familia llevaba un buen gobierno, que nuestros hijos crecían bien, gracias a Dios. Entonces decide ordenarme en este día, siendo yo hipodiácono. Me piden que le lleve yo la jarra de agua para que se lave las manos, se seca con la toalla y entonces me tapa la cabeza con esta toalla. Durante toda la divina liturgia estoy yo con la cabeza tapada hasta una vez que se han consagrado ya los dones, ¿verdad? Y una vez que se han consagrado ya los santos dones, entonces el arzobispo me llama, me bendice, me pasan al altar y sobre el altar me hacen que me arrodille y pone el señor arzobispo impone sobre mí su mano y hace una oración muy solemne de invocación al Espíritu Santo, en la que le pide pues que me vea como un servidor idóneo y que me perfeccione, que me quite todas las imperfecciones, que complete mis ausencias y mis faltas, para que yo pueda ser un digno servidor de Dios. Aquí tenemos, vean cómo está ya el cáliz consagrado, ¿verdad? Y la Santa Comunión ya lista. Entonces me hacen dar, igual que en el matrimonio dimos 3 vueltas en torno del Evangelio y la Santa Cruz, aquí me hacen dar 3 vueltas en torno al Santo Altar y cada vez besar el epigonatio del señor arzobispo, con lo cual yo estoy aceptando su autoridad y su juicio. Después me da una bendición fuera del altar, me reviste con los ornamentos propios del diácono y a partir de ese momento ya puedo yo, ¿verdad? Aquí me empieza a revestir con los ornamentos propios del diácono y a partir de ese momento ya puedo yo comenzar a celebrar como primer diácono. El presbiterado es este otro donde igual paso yo vestido de diácono, estoy celebrando como diácono y en el momento anterior a la consagración me pasan al frente, me bendicen, igual hacemos la misma danza alrededor del altar, besando su epigonatio, recibiendo, ya no recibo la imposición de sus manos, porque ya tengo la gracia que él me ha transferido a través de su imposición de manos, pero lo que sí tengo es ahora su bendición, con la cual aquí está haciendo una vez más la oración al Espíritu Santo para que me confiera los dones necesarios para ser un buen sacerdote y después va a presentarle al pueblo cada una de las prendas del sacerdote y antes de entregármela para que yo me la ponga, va a gritar la palabra digno. Quiere decir que él me considera digno del sacerdocio. Si el pueblo me considera digno, va a responder a su vez el pueblo digno. Si yo tuviera algo que lamentar, si hubiera alguien que tuviera algo que sentir de mí, alguna acusación o alguna razón por la cual alguien no me considere digno del sacerdocio, ese es el momento en el cual alguien diría, no, ese es indigno porque hizo esto, esto y esto.
y en ese momento se suspende la celebración. Yo no puedo ser ordenado hasta que se investigue y se aclare. Y si se demuestra que efectivamente yo no soy digno, pues no se me da el sacerdocio. Si se demuestra que la persona que dijo que yo no era digno estaba equivocada, se prosigue en otro día con la ordenación. Y aquí, una vez que ya he sido revestido del sacerdocio, una vez que ya se ha consagrado la divina hostia, entonces yo paso como guardián de la Eucaristía, la voy a estar cuidando y vigilando durante todo el tiempo hasta que sea el momento de la comunión, y me acerco entonces al arzobispo para que él la parta y la podamos dar en comunión al resto del pueblo. La primera persona que va a comulgar de lo que yo voy a dar en comunión va a ser mi esposa. Aquí estoy yo dándole la comunión a mi esposa como el primer fiel al cual yo le di la comunión, y después de esto voy a terminar de celebrar como el primer sacerdote, como el sacerdote en jefe, después del arzobispo, en este día de mi ordenación. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Yo sí, buenas tardes. Sí. ¿Los diáconos generalmente llegan a ser presbíteros o no? Típicamente sí, ese es el objetivo, ¿no? Digamos, Sí. cuando un diácono es monje, pues digamos lo natural sería pensar que ese diácono, con el paso de los años, va a llegar a ser obispo, ¿no? Cuando un hombre casado es diácono, pues lo lógico es pensar que tarde o temprano va a llegar a ser sacerdote. Hay sacerdotes que fueron diáconos muy poquito tiempo, como fue mi caso, y hay diáconos que duran mucho tiempo en su diaconado, como un padre que tenemos nosotros de presbítero en la ciudad de Guatemala, que estuvo casi 10 años de diácono. Sin embargo, eso depende también en gran medida de qué es lo que quiera cada uno, ¿no? Hay algunos diáconos que prefieren estar en el diaconado porque con eso pueden ellos trabajar de una manera más dedicada en cosas que les interesan. Por ejemplo, hay muchos diáconos que son diáconos desde hace mucho tiempo, que son académicos, que son gente que escribe o que tienen alguna maestría y estudios profundos de teología y que no quieren llegar al presbiterado porque eso les va a exigir tiempo de servicio a la comunidad que ellos no quieren distraer de sus trabajos, ¿no? Otros prefieren ser diáconos porque de esa manera están más cerca del arzobispo. Cada quien tiene sus razones, pero la mayor parte de los diáconos típicamente sirven como diáconos mientras no tengan un reemplazo, ¿verdad? Y cuando ya tienen la madurez suficiente y el obispo los ve maduros para ser sacerdotes, los ordena sacerdotes. Padre Emiliano, ¿cómo se escoge a un obispo? ¿Cómo se elige a un obispo? Exactamente. Cuando muere un arzobispo, un arzobispo puede proponer a un archimandrita para que sea su obispo auxiliar. Esa es, digamos, la primera vía por la cual se puede acceder al episcopado, ser el obispo auxiliar de un arzobispo. El obispo tiene varios archimandritas y dice, yo quiero que porque es muy bueno, porque es un hombre muy santo, porque es muy inteligente, porque es buen administrador, quiero que él sea mi obispo auxiliar en tal parte. Entonces yo voy, digamos, el arzobispo va al Santo Sínodo y allí lo propone, pide que lo ordenen para que sea su obispo auxiliar, y entonces el sínodo acepta, ¿verdad? Y se le consagra obispo. Existe otra vía a través de la cual cuando muere un arzobispo y queda vacante una sede para un arzobispado y no hay un obispo que por natural esté enfilado para ser el arzobispo de ese lugar, entonces se puede hacer una encuesta en la comunidad que ha perdido a su obispo y preguntar, bueno, ¿a quién quieren ustedes como arzobispo? Entonces la comunidad opina y el Santo Sínodo pide que le den 3 nombres. Dennos 3 nombres y de esos 3 nosotros vamos a escoger uno. Cuando los 3 candidatos ya se han puesto
por escrito, ¿verdad? Se hace una votación en el Santo Sínodo y allí se elige quién quiere el Santo Sínodo que sea el nuevo arzobispo para esa sede. Cuando se ha elegido, se le avisa al arzobispo, digo, al candidato se le avisa por medio de una carta, decirle, querido padre fulano, el Santo Sínodo lo ha elegido a usted como candidato para el episcopado de la ciudad fulana. Por favor, respóndanos en un lapso no mayor de 3 días. Entonces, el padre tiene 3 días para responder, obviamente responde el mero día, ¿verdad? Responde, claro que sí, por supuesto, muchas gracias. Y entonces se le da una cita para que se presente ante el Santo Sínodo en reunión. Tiene que ir a donde está el Santo Sínodo reunido y un día antes de la ordenación o de la consagración episcopal, tiene que se presenta ante el Santo Sínodo. Aquí tenemos a Sayed de Ignacio presentándose ante el Santo Sínodo, escribiendo de su puño y letra el credo ortodoxo, tal como nosotros lo recitamos, lo creemos y lo enseñamos. Él tiene que escribirlo de su puño y letra y presentarlo ante el Santo Sínodo. Cuando el Santo Sínodo lee el credo y ve que efectivamente es correcto, en ese momento se le cita, preséntese por favor mañana domingo en la catedral fulana a tal hora para su confirmación como obispo electo y su consagración como obispo. El sacerdote entonces se presenta, llega allí y en la iglesia se viste de sacerdote, con sus ornamentos de sacerdote, prepara la comunión. Aquí lo tenemos haciendo la proscomidia, la preparación de la ofrenda, ¿verdad? Una vez que termina, espera a que se reúnan todos los arzobispos, y una vez que se han reunido los arzobispos, el elegido, ¿verdad?, se presenta, besa la mano de todos los arzobispos y ante ellos vuelve a recitar, esta vez acompañado de 2 archimandritas que representan el grado que está dejando él, ¿verdad?, que lo presentan a él, son sus amigos, van a apoyarlo, y acompañado de ellos 2, vuelve a leer el credo, recitándolo tal como nosotros lo creemos y lo enseñamos desde el principio de los tiempos. Una vez que ha sido recitado el credo, entonces ya comienza la divina liturgia, donde el padre celebra como primer sacerdote entre los arzobispos, ¿no? Entre los obispos él será primer sacerdote que va a servir a los obispos. Quien celebra en realidad aquí, pues es el arzobispo mayor, que en este caso era el patriarca Ignacio Hazim, el predecesor al patriarca que está ahora en funciones, ¿verdad? En paz descanse el patriarca Ignacio IV. Después recibe la bendición del patriarca y comienza entonces el oficio en el cual prácticamente al principio de la Divina Liturgia se le pide al padre, una vez que ha terminado la entrada menor donde salen con el evangelio, antes de que se lea el evangelio, le piden entonces al padre Ignacio que se quite, ¿verdad? Lo llevan aquí los arzobispos a la presencia del arzobispo principal, que en este caso era el patriarca, y le piden, ¿verdad? Le hacen una oración, ponen sobre su cabeza el evangelio abierto para simbolizar, ¿verdad? No le imponen las manos porque ya para un obispo no se requiere de la imposición de las manos de otro obispo, sino la imposición del Santo Evangelio sobre su cabeza para simbolizar que de ahora en adelante sobre la autoridad de ese arzobispo o de ese obispo solo estará la palabra de Dios. Una vez que se ha hecho esa oración por él, se le pide que se quite el felonio y se le cambia por sus sacos que tiene aquí puestos, si lo ven, y después se le da su homoforio para representar a la comunidad, a la grey que le va a ser encomendada, y después se le coloca su engolpio, que es la Santísima Madre de Dios en un medallón, que va a traer como obispo. Y a partir de ese momento, entonces el nuevo obispo recién consagrado va a seguir celebrando como el obispo central, el obispo celebrante. Aquí está incensando como obispo celebrante y
el patriarca entonces pasa al grado de obispo presidente y el obispo nuevo va a ser el obispo celebrante. Aquí está él comulgando como primer obispo y así es como termina la consagración de un obispo. Muchas gracias. Padre Emiliano, muchas gracias. Solo comentar un par de detalles. Sí. Nos quedan 4 minutos y nos han pedido de México que seamos muy respetuosos con el tiempo. Sí. Entonces, una pregunta más para que el Padre Emiliano pueda atender esta extraordinaria conferencia que nos ha impartido Padre Emiliano. De antemano, gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, rápidamente, por favor. Me parece que no hay nadie. Bueno. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Entendible, muy espléndido. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Padre Emiliano. Hasta Gracias. pronto. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Muchísimas gracias, Padre, padrísimo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Muchas gracias, Padre. Padre, Gracias. gracias. Saludos a Muchas todos. gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues que Dios los bendiga. Cuídense mucho.